9 menos 25, una hora menos en Canarias, iniciamos tiempo de análisis. Me acompañan en esta primera tertulia de 2026, además de Silvia Ribeiro, que está con nosotros desde primera hora. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. También está por aquí Rubén Arranz. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Buenos días, feliz año a todos. Y feliz año, por supuesto, claro que sí. Y Raúl Vilas, ¿qué tal, Raúl? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz año. Igualmente. En unos minutos también estará con nosotros Eduardo Inda, el director de OK Diario. Bueno, antes de nada, ¿cómo habéis entrado en este 2026? Bien, siempre un poco despistados los primeros días del año, pero bien, todo en orden, todo como lo dejamos, ¿no? Más o menos. Que en ocasiones eso ya es suficiente. Bueno, no sé yo. O no. O no, claro, depende cómo lo dejaste. Lamentablemente. Efectivamente, depende cómo lo Concierto de dejaste. Año Nuevo, además, fantástico, verlo por televisión. Una lástima ser pobre y no poder estar en Viena. He visto que la gente de Podemos y alrededores ha criticado el concierto porque dice que responde a los intereses de los oligarcas europeos. Siempre a lo vulgar, siempre a lo cutre, pero bueno, Yo creo que nada ha cambiado desde el año pasado, 2026, pero podía ser 2017. Yo creo que representa casi la mejor imagen de Occidente, ¿no? Claro. Ese momento, por ejemplo, en el que el director de orquesta hace partícipe al público de la marcha, me parece maravilloso. Uno de los momentos que nos deja ya este arranque de 2026. Bueno, en general, ¿qué esperáis de este año? En lo político, en lo personal no. Pero bueno, si queréis comentarlo también, me vale. Esperar, claro, aquí hay que diferenciar la... ¿Qué esperáis? No digo que, no pregunto qué deseáis. La esperanza Claro. del análisis racional. Se mezclan un poco las dos cosas. Siempre, en los últimos años, al empezar el año, siempre esperábamos que sea el último de Sánchez y siempre acabamos frustrado el año porque no lo ha sido. Yo creo que este año es complicado porque él va a intentar resistir y atrincherarse en la Moncloa, pero que sí que haya ciertos cambios, elementos objetivos que se lo van a dificultar más. Y para mí es importante que empiece a haber por primera vez en 7 u 8 años grietas importantes en ese bloque de opinión sincronizada que hasta ahora ha funcionado, si seguimos con la comparación, le ganaba a las chinas o a las rusas en los Juegos Olímpicos, porque la sincronización era espectacular. Y bueno, hemos visto recientemente artículos de personas con cierta influencia en ese mundo, como Soledad Gallego Díaz, el asunto del acoso y demás, pues también yo creo que ha dejado todavía heridas sin cerrar. Y bueno, yo pronostico que Sánchez se va a trincherar, sobre todo con Televisión Española, como máquina de propaganda que va a ir todavía, aunque parezca imposible, va a ir todavía más allá el año que viene. Y veremos lo que pasa. Tiene que haber algo, por voluntad propia no lo va a hacer. Y claro, pensar qué puede pasar que le haga torcer la voluntad de Sánchez de seguir. Me centro en esto de cara a 2026 porque creo que es lo único, lo prioritario, lo más urgente, lo determinante para que el futuro de España sea un poco más optimista. Y este mensaje también se lo quiero hacer llegar a PP y a Vox. O sea, lo único importante ahora mismo es quitarnos a Sánchez de encima y luego ya discutiremos todo lo demás. Rubén. A ver, hay un factor muy importante, que es ahora hablo del artículo de Soledad Gallego Díaz, que me llama mucho la atención por un par de cosas, además. Pero hay un factor muy importante, es que va a haber elecciones autonómicas y yo entiendo que eso, porque los resultados, digamos que lo que espera el Partido Socialista no es algo especialmente que se pueda recibir con optimismo. Y eso yo creo que es una reacción, una estrategia inteligente del PP, porque al convocarlas, los diferentes territorios donde gobierna, como Aragón o Andalucía, porque eso va a desgastar el partido, entiendo. Si se repiten o se replican resultados similares a los de Extremadura, feudo tradicional socialista en el que obtuvo los peores resultados de su historia, con mucha diferencia. Y se van a repetir. Eso va a suponer, eso es típica estrategia de partido que sabe lo que se mueve dentro de los partidos, porque eso va a suponer que la gente se empiece a preguntar si con el liderazgo de Sánchez no se van a quedar sin trabajo, no se van a quedar sin comer, porque eso, una derrota electoral significa menos posiciones dentro de la administración, menos asesorías, menos personas del partido que tienen la posibilidad de repetir. Yo quiero ver cómo impacta eso en el partido.
Ahora bien, tampoco tengo ninguna duda de que Sánchez va a resistir hasta el final. Y, de hecho, esa política de enviar a personas de su entorno que han sido importantes en su gobierno, como es el caso de Pilar Alegría o de la señora ministra de Hacienda, a territorios a quemarse, eso básicamente es política de tierra quemada, que si queda alguien sea yo el último en abandonar el barco. Y luego, sobre el artículo de Soledad Gallego Díaz, hay una cosa que me llama la atención. Y a ver, o sea, uno intenta respetar todas las opiniones de todas las personas, pero al igual que ellos crearon la figura del líder socialista a través de Sánchez, maniquí vacío, al que llenaron de contenido poco a poco entre asesores, hay una cosa que me llamaba mucho la atención, además de que yo incluso decía, esta señora está llamando a la abstención del votante socialista, no una conclusión principal, pero otra era, tiene que ser una mujer, la sustituta de Pedro Sánchez. Entonces, claro, dices, vale, bien, correcto, pero ¿qué mujer? Es decir, una mujer porque tal, y luego ya le llenamos de contenido a esa candidatura. Es decir, quieren repetir lo de Kamala en España, ojalá lo hagan, ¿eh? Porque pero además ahora es más sencillo porque basta con la voluntad de querer ser mujer para serlo, ¿no? Según la izquierda. En cualquier caso, intenta respetar intelectualmente a esas personas y en realidad es un puro eslogan todo. En cualquier caso, no deja de resultar curioso que ahora teman al mismo monstruo que ellos alimentaron en su día, ¿no? Bueno, enseguida abordamos los asuntos de carácter nacional, pero antes me gustaría que dedicáramos unos minutos, además acabamos de charlar de estos asuntos con Enrique, a los principales conflictos internacionales, Silvia, que arrastramos de 2025, que siguen latentes, digamos, en este 2026, fundamentalmente el futuro de Venezuela y de Ucrania. Hoy, de hecho, en los medios tenemos alguna referencia, alguna novedad al respecto. Sí, seguimos pendientes en este recién iniciado año de la decisión que pueda tomar Donald Trump respecto a Venezuela. En las últimas horas del 25, el ejército norteamericano acabó con otras 5 narcolanchas. Hace escasas horas Maduro ha negado una conversación con el presidente, una segunda conversación con el presidente estadounidense de la que había hablado Donald Trump, pero dice que él está dispuesto a negociar sobre narcotráfico y sobre petróleo, en concreto sobre Chevron. En un gesto habitual propio del régimen chavista, de su propaganda, ha liberado a cerca de 90 presos políticos en las últimas horas, pero son más los que siguen entrando en esas prisiones que los que salen. Sobre Ucrania, la prensa recoge el discurso de Año Nuevo de Zelensky, en el que ha transmitido a los ucranianos que el plan de paz está listo al 90%, pero también admite que el futuro de su país y de Europa dependen del 10% que falta por acordar. Y me ha llamado mucho la atención que se pone también el foco sobre China, porque también en su discurso de Año Nuevo Xi Jinping dijo que la reunificación en referencia a Taiwán es imparable. Las maniobras militares de los últimos días han supuesto una escalada importante en esas tensiones y al estilo ruso, establece un falso marco según el cual Taiwán sería un agente provocador y Japón y Estados Unidos estarían interfiriendo en los intereses chinos. Dice El Mundo en el editorial, y no sé si vosotros estaréis de acuerdo con esto, que el verdadero destinatario de la última arremetida de Xi Jinping es Trump, en realidad, que querría probar su nivel de credibilidad, dividir de paso a los aliados y presentar a Occidente como el verdadero factor desestabilizante. Bueno, empezando por Venezuela, os traslado precisamente la pregunta que le hacía a Enrique. No sé si creéis que este año vamos a contar la caída del régimen. Pues desde luego hay motivos para tener más esperanza que en años anteriores y fundamentalmente sería una noticia maravillosa para los venezolanos, para el pueblo venezolano, para los que siguen allí sufriendo y para esa diáspora enorme de 8, 9, 10 millones, que es el mayor desplazamiento forzado que se ha producido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y ya solo por eso la noticia es extraordinaria y yo creo que hay motivos de... lo que pasa es que Trump es como es, entonces tampoco le puedes dar nada por seguro, pero de momento parece determinado a al menos propiciar un cambio en Venezuela. Y hablábamos antes de qué factores externos podrían hacer que Sánchez desistiera. Y un cambio en Venezuela, en España, iba a tener un eco, o sea, una onda expansiva que podría también llevarse por delante a Pedro Sánchez y a otro que no es presidente del gobierno, pero que lo fue antes. Como ha empezado el año interesante con intervenciones terrestres en Venezuela por parte de la Armada de Estados Unidos, que solo espero y deseo en lo personal que termine con la caída del régimen de Maduro, pero a la vez ha empezado con dificultades rusas, perdiendo incluso posiciones en Ucrania y con revueltas en Irán. Es decir, todo el bloque ese podemos encuadrar de enemigos de Occidente, autoritarismos que luchan mediante guerra híbrida y en el caso de Ucrania de otros frentes, mediante guerra directa,
parece estar en dificultades. Vamos a ver cómo se desenvuelve la batalla diplomática en este inicio de año, porque puede ser interesante. Y lo de Taiwán, ojo, porque eso también puede dar una vuelta. Desde luego, aunque el otro día Donald Trump intentó restarle importancia, pero desde luego es un hecho a tener en cuenta. Eduardo Inda, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y feliz año, lo primero. Igualmente. Bueno, tú también eres optimista. ¿Crees que podemos estar viviendo los últimos estertores del chavismo? Yo creo que va a costar sacar a Chávez, ¿no? Es decir, vamos a Chávez, a Maduro, al chavismo. Va a depender, obviamente, de la fuerza que emplee Estados Unidos, que no va a ser una invasión terrestre, naturalmente, pero eso pasa por la desaparición de Nicolás Maduro, ¿no? Yo creo que va a costar bastante más. Yo creo que eso está más lejos que está cerca la paz en Ucrania, ¿no? Es decir, no sé a cambio de qué. Yo creo que va a ser a cambio de territorios del sureste de Ucrania, pero yo creo que está más cerca lo de Ucrania, ¿no? Yo creo que lo de Venezuela va a costar mucho, porque el chavismo tiene comprada la voluntad de millones de venezolanos. Eso también pasa en otra escala y salvando las distancias en España, y tiene un núcleo a sueldo de ciudadanos muy importante. Es decir, hay 10 millones de ciudadanos en Venezuela que viven de los subsidios que da el narcodictador. Por tanto, eso complica notablemente las cosas. Claro, decía algo también, Raúl, antes a tener en cuenta. Donald Trump es una figura bastante impredecible, poco fiable, entonces uno no sabe muy bien hasta qué punto, por ejemplo, en lo referente a Venezuela, su compromiso por devolver la libertad al país es real, o una vez, digamos, pues ejecutados los intereses que él pueda tener a la hora de detener la entrada de droga en Estados Unidos procedente de América Latina, ya no solo de Venezuela, pues puede reducir ostensiblemente esa presión. Hombre, pero es que mismo... su compromiso declarado, más que llevar la libertad a Venezuela, es acabar con el narcotráfico, especialmente en el Mar Caribe. Lo que pasa es que es complicado una cosa sin la otra. Quiero decir, si tú quieres frenar el narcotráfico, el que va del Caribe a Estados Unidos, o sea, el que utiliza toda el área del Caribe, tienes que derribar el régimen de Maduro, porque si no va a ser imposible. Sí, pero aparte de eso, yo creo que hay una voluntad política de que haya un cambio de régimen, como es natural. Lo que quiere Donald Trump es que haya una democracia en Venezuela y que María Corina Machado sea la protagonista. Y eso lo quiere también Marco Rubio, que es el secretario de Estado, que manda ahí mucho en Venezuela. Y yo creo que lo de Ucrania, la paz en Ucrania está hecha hace ya varias semanas, y ahora lo que se trata es de darle forma, vestirlo y presentarlo de cara al público para que nadie quede como un perdedor, lo cual es un ejercicio de equilibrismo diplomático casi imposible. Pero bueno, la verdad es que Donald Trump, que se le ha descalificado, que se le ha minusvalorado, que se le ridiculiza en la prensa occidental, la verdad es que a nivel internacional está haciendo las cosas razonablemente bien. Insisto, en el único que ha podido parar la escabechina israelí, por otra parte justificada después de lo que pasó el 7 de octubre del año 23, el único que la ha podido parar es Donald Trump, y yo creo que es el único que manda en el mundo de verdad. Bueno, hoy, Silvia, en Clave Nacional, en los periódicos hallamos pronósticos y análisis de lo que, bueno, le puede deparar el año tanto al gobierno como a la oposición. Vamos a empezar, si te parece, por el presidente del gobierno, que a priori no afronta un año muy sencillo. No, podríamos hablar de annus horribilis, de Pedro Sánchez. La cita más inminente, febrero-marzo aproximadamente, va a ser la cita en el Supremo, en la que van a ser juzgados tanto Koldo García como Ábalos por el caso de las mascarillas. Le van a seguir otras muchas, por ejemplo, la que investiga en la Audiencia Nacional los movimientos de efectivo en Ferraz, y que podría desembocar en una acusación de financiación ilegal del PSOE, y si nos creemos a algunos de los socios del presidente, ahí sí que podrían hacerle caer. Sobre esto tenemos novedades importantes que pueden dar un giro a la situación. Lo está contando OK Diario esta mañana, que el Partido Socialista manipuló su contabilidad para ocultar 5 millones de euros que atesoró en plena trama de corrupción. En solo 24 meses el PSOE disparó un 41% su patrimonio neto, 25,9 millones más en solo 2 años. Pero bueno, como está aquí Eduardo, nos podrá dar enseguida más detalles. Además, se sigue investigando bajo secreto de las actuaciones el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra, y sobre este caso tenemos también hoy novedades interesantes. Cuenta de Objective que la investigación sobre el rescate de la aerolínea ya no está
en manos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Ahora esa investigación corre a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Luzón, un departamento con menor dependencia jerárquica, podríamos decir, de la Fiscalía General del Estado, y que ahora va a tratar de aclarar el destino de los 53 millones de euros concedidos por la SEPI a la compañía en plena pandemia, en marzo del año 21. Por supuesto, pendientes de lo que vaya a ocurrir con Begoña Gómez en los tribunales, del juicio al hermanísimo ya entrada la primavera. Y atención también, porque antes del verano, y salvo sorpresa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá decidir si la ley de amnistía tiene encaje o no en la legalidad europea, y según ABC, en Moncloa dan por hecho que la aplicación efectiva de la amnistía será el hito político de este año 2026. Claro, la cuestión es si llegados a este punto, y sobre todo también con el panorama que afronta este año, no sé si es reversible la situación que atraviesa el Partido Socialista y el Gobierno. Yo creo que no. Este gobierno, o sea, reversible no, ya él es lo único que le queda es pues eso, una huida hacia adelante, y aquí lo único que importa es el interés de Pedro Sánchez. Es o sea, el gobierno como tal es pues, está eso limitado únicamente a eso, pero esto que dicen no, que los socios podrían hacerle caer, o que dicen ellos si se demuestra la financiación ilegal, yo creo que ya hay más material para sospechar de financiación ilegal en lo que ya sabemos que en la frase aquella de a título lucrativo que motivó la moción de censura. Pero en cualquier caso, hacerle caer, ¿cómo? ¿Van a apoyar una moción de censura? Porque es la única manera de hacerle caer, y no van a apoyar una moción de censura. Entonces, a lo sumo lo que podemos ver es la posición cómoda de decir, no, yo no le apoyo ya a Sánchez, he roto con él, pero no voy a votar una moción de censura que va a llevar a Vox al gobierno y yo no puedo participar en eso. Con lo cual en la práctica no le van a dejar caer, porque a Sánchez o moción de censura o le da igual que los socios digan misa. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, insisto, la única manera de librarnos de Sánchez es que algún factor externo le fuerce a adelantar elecciones. Por cierto, la pareja presidente y presidenta se han ido a Andorra, ¿no? De vacaciones. Otra vez a hacer el quiero y no puedo por ahí. Sí. No sabemos si siguen allí, pero han estado allí unos días. Sí. Podría ser una de esas cuestiones si Zapatero va para adelante, como se dice últimamente, porque Zapatero no es Koldo, no es Ábalos, no es Santos Cerdán. O sea, si Zapatero cae, Sánchez va a tener serios problemas para continuar. Luego dirá que era un personaje anecdótico, que era, pero yo creo que era desconocido para él, con lo cual, en fin, es muy fácil. Que tiene más poder para arrastrarle. Bueno, aquí lo que pasa es que si cae Zapatero, yo creo que sí caería porque se descubrieran cosas tan salvajes que harían inevitable que el Partido Socialista pues llevase el mismo camino que ha llevado el Partido Socialista francés o el Partido Socialista griego, el PASOK, ¿no? Es decir, yo creo que eso, si se descubre eso, que todos sabemos que existe, pero no lo podemos probar hasta sus últimas consecuencias, yo creo que el que se va al carajo Sánchez, pero el que se va al carajo de verdad es el Partido Socialista, ¿no? Pero hay algo que yo creo que no se puede pasar por alto, y es lo que harán esos socios, esos partidos que apoyaron la investidura, porque los independentistas ya han avisado de que el gobierno está débil, de que el PSOE está debilitado y que a lo mejor es tiempo de pisar el acelerador. Claro. Yo tengo dos apuestas personales y además el otro día hablaba con una persona del PNV y pronunciaba por primera vez el término bilduetarra. Entonces me llamaba mucho la atención porque después de años tragando y tolerando, de repente había adoptado esa terminología ante el desgaste que está sufriendo su propio partido, precisamente por esa actitud, la de recoger nueces, como siempre se dice. Y luego hablaba con otra persona y me comentaba que estuviera atento a dos frentes. Primero, el frente que intentaran resucitar a esa izquierda, avivando el republicanismo, avivando el debate entre monarquía y república, y sobre todo el de los partidos independentistas que puedan exigir a Sánchez que antes de finalizar este gobierno explore la vía del referéndum. Porque ellos saben, como decía Eduardo, que a lo mejor su destino es el Partido Socialista francés, el del PASOK griego, el que ha sufrido en Portugal, y que a lo mejor no vuelven a gobernar en muchos años y que a lo mejor no se vuelven a ver con la oportunidad de poder exigir un referéndum.
para mí, desde luego, son los grandes frentes de este último tramo el de la Partido legislatura. Socialista Italiano de los 90, que Bettino Craxi, que era su líder, acabó exiliado, fugado, huido de la justicia en Hammamet, en Túnez. ¿Y el Partido Socialista Italiano, vosotros tenéis conocimiento de que existe? Pues no, porque no existe. Desapareció en los 90. En cualquier caso, nos confirmaba antes nuestra compañera Leticia Barquín que efectivamente en las próximas semanas el presidente del gobierno va a presentar una batería de medidas de carácter social para, pues intentar marcar la agenda política y mediática, al menos en estos primeros compases de 2026. Lo que ocurre es que si algo hemos constatado, ahora vamos con ello, Silvia, si te parece, si algo hemos constatado en los últimos meses es que la capacidad de Pedro Sánchez de sacarse conejos de la chistera ha menguado ostensiblemente, y tenemos un ejemplo muy reciente con la crisis de gobierno que tuvo que ejecutar para dar salida a Pilar Alegría. Llegaron Milagros Tolón, Elma Saiz como portavoz del gobierno. En fin, cambios que no sorprendieron a nadie, de hecho que fueron muy criticados por sus socios porque entendían que no eran útiles para darle un impulso a la legislatura. Sí, yo creo que ellos confían más, eso dicen entre bastidores en las alturas, en que salga un escándalo del Partido Popular, que no sé cuál va a ser, puede ser una autonomía, pero claro, los de Génova 13 no gobiernan en ningún sitio, con lo cual, en fin, que salga un escándalo del Partido Popular y que eso contrarreste o iguale el partido. Yo creo que va a ser imposible porque no solo está lo que ha salido, sino lo que va a salir en el Partido Socialista, que es salvaje, ¿no? Por tanto, pero yo creo que esa es la gran esperanza que tienen en Ferraz y en el Palacio de la Moncloa, ¿no? Que a ver, ellos decían que lo de la Kitchen, que hay juicios, pero eso ya está pero eso es absurdo, porque esas responsabilidades políticas ya no se pueden asumir, porque ya no están. Sí, ahí va a haber condenas, claro, obviamente, pero yo creo que eso durará, dos telediarios o 3, no más. O sea, el peso político de Fernández Díaz ahora mismo. Ellos están rascando el fondo del barril y se ve hace tiempo que se inventaron antes de Navidad la historia esta de Adolfo Suárez, que les duró nada, es decir, abrir y cerrar de ojos, pero claro, como al final están rascando el fondo de barril, tienen cada vez menos aliados mediáticos, eso tiene eco en Televisión Española, y Televisión Española es un medio para muy cafeteros, eso ya no funciona para generar estados de opinión. De hecho, el otro día leía, no recuerdo dónde, que había pedido a sus ministros, Pedro Sánchez, que buscaran casos que generaran debates para que no se hablaran otras cosas de la parálisis del legislativo o de sus propios escándalos. Y hablaba del cambio de hora. Joder, si fía la remontada, hablar del cambio de hora está perdido, acorralado. Lo que decías antes de la República y la monarquía, yo creo que va muy bien tirado. Y combinar este tipo de debates muy ideológicos, muy bizantinos, con luego abonos transporte, y yo creo que va más por ahí las cosas. La prensa, Silvia, por todo tipo de paguitas y aporta algunos detalles al respecto. Sí, lo comentaba Rubén, ¿no? Moncloa necesita recuperar el control de la agenda, que los medios dejemos de hablar de corrupción, de hablar de tribunales. Coinciden hoy La Razón y El País en la información que manejan. Sánchez está aprovechando, al parecer, este parón navideño, mientras baja una pista de Andorra y se come un polvorón, para trabajar con su equipo más cercano y revertir el daño que les está haciendo evidentemente la corrupción, y para borrar también la debacle de las elecciones extremeñas, que admiten que fue efectivamente un punto de inflexión, aunque también insisten en que el problema es reversible porque muchos de sus votantes se quedaron en casa, se fueron a la abstención y no fueron a otros partidos. Debe ser que va a ser reversible en Aragón, donde se van a pegar otra bofetada de 3 pares de narices. Precisamente. Y luego en Castilla y León, donde se van a pegar otra bofetada de 3 pares de narices. Y en su feudo histórico, es Andalucía, se van a pegar la 4ª bofetada en menos de medio año. Pues precisamente por ahí van. El primer objetivo es evitar que se repita de nuevo lo de Extremadura en Aragón. Tiene previsto el presidente volcarse en la campaña de Pilar Alegría, a pesar de que Sánchez ya es que no sume, es que resta. Y el ejemplo fue precisamente lo que ocurrió allí. Los datos que publica hoy El Mundo, la verdad, me han sorprendido bastante. El PSOE perdió casi 17.000 votantes en las localidades a las que fue el presidente del gobierno, mientras que, por el contrario, donde estuvo Feijóo y donde estuvo Abascal, mejoraron los resultados en comparación con los anteriores comicios. Bueno, yo, entiendo que estoy en este oficio, que hay que sacar noticias estos días y es muy complicado. Pero está complicada quiero decir, Sánchez bajó donde estuvo y donde no estuvo, y Abascal subió donde estuvo y donde no estuvo. Pero bueno, está bien el dato. La cuestión es que para evitar otra derrota en las urnas y regreso a lo que publica hoy Prisa, el presidente está preparando medidas
más efectivas o efectistas que efectivas. Mencionabais los transportes, también la vivienda, y nos dicen que planea ir al choque con las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Prevé reunirse con Junqueras en próximos días, con el Endacari Pradales, que al parecer está bastante enfadado porque no se ha materializado el traspaso de competencias que le había prometido. Y si todo esto sirve de algo, lo vamos a empezar a ver, estas medidas, el día 8 de febrero en Aragón. Las voces anónimas del PSOE consultadas por La Razón desconfían de la capacidad de Sánchez para revertir la crisis reputacional, y con la vista puesta en Andalucía está contando Voz Populi que el entorno de María Jesús Montero está haciendo lo posible y lo imposible para intentar que finalmente no sea ella la candidata. Claro, es que entienden que ya no son unos activos, sino que son un lastre para las alternativas del PSOE. Que María Jesús Montero puede saltar por los aires en pre-campaña o en la campaña, con lo cual, y luego además van a tener el juicio del hermanísimo en mayo, a finales de mayo, que lo han retrasado convenientemente, y luego el procesamiento de Begoña Gómez, que está al caer, en fin, está ya prácticamente procesada, con lo cual, y por 5 delitos, o sea que es que no, en fin, a ver cómo explicas tú eso en las urnas. Pero es que además a Montero venía de Andalucía, de donde venía también el presidente de la SEPI, que durmió en el calabozo una noche, un par de noches. Es que claro, preséntate unas elecciones con ese escándalo presente y con cualquier información que se puede sacar de toda esa montaña de desperdicios que hay alrededor de esa etapa. Bueno, enseguida abordamos las relaciones entre Partido Popular y Vox, algo de lo que se va a hablar mucho en este 2026, pero antes tenemos que hacer una pausa y le recomendar Colacel. ¿Qué tal, Lucía Prieto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay cosas que pasen los años que pasen, vivamos una Navidad más, no cambia. Y es la pérdida en la producción de colágeno y el avance de los radicales libres. El paso de los años hace mella en nuestra piel, por eso hay que promover la producción de colágeno, algo complicado si no conocemos Colacel Antiox de Mundo Natural. Es tan eficiente porque nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, pues lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000. Pregunten a su farmacéutico o dietista, también en la web parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o muy sencillo en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. 5 minutos pasan de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Esto quiere decir que en menos de una hora abrirá sus puertas el Corte Inglés, así que hasta allí nos vamos. Naya, ¿qué tal? Muy buenos días. Los Reyes Magos ya están en camino, niños y niñas esperan ansiosos sus regalos y Gaspar, Melchor y Baltasar continúan localizando juguetes a toda prisa porque siempre hay alguno que se resiste, un juguete de última hora que no se encuentra fácilmente. Por eso queremos recordarles a sus majestades de Oriente que en el Corte Inglés están todos los juguetes preferidos de los peques, de los que más se piden en sus cartas, como la muñeca Barbie, los juegos Lego y Playmobil, coches Hot Wheels, muñecos de Stitch y de otros personajes favoritos de los más peques. Los mejores juguetes y de los más pedidos estas Navidades. Y para quienes fueron previsores y adelantaron sus compras de juguetes, en Hipercor y en el Corte Inglés, en la promoción del 25% de regalo, ahora es el momento de canjear sus cupones. Tenedlo muy presente y que no se os pase la fecha, porque hasta el 4 de enero se pueden descontar el importe de los cupones en nuevas compras de juguetes, algo que supone un ahorro muy interesante de cara a estos últimos juguetes que los Reyes Magos tienen que comprar. Así es que Gaspar, Melchor y Baltasar, no le deis más vueltas, los juguetes que buscáis, incluso esos tan difíciles de encontrar, están en el Corte Inglés. Y podéis conseguirlos en sus tiendas y también a través de su web y su app. Bueno, rápidamente, si se incorporan a esta hora con nosotros y quieren saber qué tiempo nos espera este viernes, sepan que va a llover en la mitad oeste de la península y que van a subir las temperaturas de manera generalizada. En Madrid nos vamos a ir hasta los 11 de máxima, la máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 22 grados, la mínima en Pamplona con 2 bajo cero. Beatriz García, muy buenos días de nuevo. Muy buenas. ¿Cómo abre la bolsa este año? Bueno, pues arranque negativo en la bolsa española. El IBEX 35 pierde un 0,27% y cotiza por encima de los 17.300 puntos a los que llegó esta semana. Y hay que decir, bueno, pues después de un año en el que el selectivo madrileño ha tenido una revalorización del 49%. Esto ha sido el segundo mejor ejercicio de su historia, después de 30 años. Mejores resultados tuvieron todavía, pues activos
activos como el oro. Una revalorización del 64% a cierre del año, son $4.319 por onza. A la plata también le ha ido muy bien, una revalorización del 147% y casi ha alcanzado los $72. Vemos, bueno, pues que los inversores están apostando por este tipo de activos. Una de las razones principales es la desconfianza en la moneda fiat. ¿Por qué? Porque los estados son irresponsables, gastan mucho, apuestan su crecimiento al déficit y a la deuda. Entonces, bueno, pues el oro y la plata están teniendo muy buenas noticias, estados como el español. Bueno, pues veremos cómo cierra la jornada. De Sánchez, España va bien. Es uno de los datos en los que se refugia, de hecho, el gobierno para decir que España va como un cohete. Luego ya si vamos al bolsillo y a las carteras de las familias, eso ya es verdad. Creo que la reflexión es bien distinta, pero bueno, veremos cómo evoluciona el mercado. Gracias, Bea. Gracias. Y en la noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica Caso, muy buenos días y feliz año, que no he tenido ocasión de saludarte antes. Nos lo hemos dicho fuera, pero qué mejor que aquí en directo. Vamos a hablar de juguetes reales, porque fíjate, hay una exposición dedicada, bueno, medio centenar de piezas entre triciclos, muñecas, maquetas de aviones de los infantes de la monarquía entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX. Así que es una oportunidad, Galería de las Colecciones Reales en Madrid. Y como digo yo, ahora que todavía está de vacaciones mucha gente, pues que disfrute. Un buen plan, claro que sí. 2 minutos pasan de las 9:15, una hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia con Raúl, con Rubén, con Eduardo y con Silvia. Me vais a permitir que haga un paréntesis para analizar las cifras de yihadismo en España que ha hecho públicas el Ministerio del Interior y que conocimos precisamente a inicios de esta semana. Para ello contamos ya con la ayuda de Laura García, que es la portavoz de Jupol. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Daniel. Bueno, son 100 detenidos en 2025. Es el dato más alto desde 2004, desde los atentados del 11M. No sé si son cifras que deben alarmarnos. Bueno, la verdad es que las cifras son bastante llamativas, más que nada porque no estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de un delito de terrorismo que todos sabemos el gran daño que puede llegar a hacer. Y si este año ha habido 100 detenciones, han sido 112 porque 12 se han realizado en otros países con delitos relacionados aquí en España, pues que nos hace pensar que lógicamente estamos ante un aumento muy peligroso y que lógicamente habrá más personas que seguirán siendo detenidas en un futuro. Una de cada 3 detenciones se han producido en Cataluña, donde la población de origen islámico pues tiene un peso mayor si lo comparamos con otras comunidades autónomas. Entiendo que hay una relación directa en este sentido y que también hay que trabajar sobre esa premisa. Sí, mire, está completamente relacionado. Mire, uno de los grandes problemas de la inmigración irregular es la inseguridad que provoca el no saber quién entra a un país, ¿no? ¿Cuál es su pasado? ¿Qué intenciones tiene cuando viene, en este caso, al nuestro? Y por eso nos encontramos tanto a lobos solitarios como a células formadas por varios miembros. Muchos de ellos están asentados en Cataluña, donde casi ha habido, como bien dices, el triple de detenidos, porque es donde más población musulmana se concentra. Eso es pura estadística. Después, el número de detenciones ha sido Madrid, con 13. Recordemos que en Barcelona fueron 28 detenidos, en Madrid 13. 10 en Valencia y 9 en Melilla. La mayoría de los detenidos son lobos solitarios que se radicalizan, por ejemplo, a través de las redes sociales. Ahora trataremos el asunto de las redes sociales. ¿O también habéis detectado importantes células yihadistas, digamos, integradas por varios miembros, perfectamente estructuradas, jerarquizadas y con apoyo financiero del exterior? A ver, sobre todo nos estamos encontrando con muchísimos lobos solitarios, porque lo que pretenden estas organizaciones es expandir su mensaje radicalizado y es más difícil de detectar cuando una sola persona atenta. Por eso es una tipología que tienen. Y como bien dices, ahora mismo están aprovechando la tecnología, las redes sociales, incluso las redes que hay entre videojuegos, donde la gente puede interactuar. ¿Por qué? Porque es donde se encuentran los jóvenes que son más fáciles de manipular. De hecho, algunos incluso son menores de 14 años, por lo que son inimputables, que es lo que muchas veces buscan, ¿no? Que les da esa facilidad para ayudar a estas células a cometer delitos porque realmente no tienen ninguna repercusión penal.
Claro, la llegada de Internet y la proliferación en general de las redes sociales ha modificado un poco los ámbitos de actuación, efectivamente, de los terroristas. La cuestión es si estamos preparados legal y materialmente para combatir este adoctrinamiento a través de las redes. Sí, a ver, nosotros intentamos siempre ir por delante. Muchas veces es casi imposible, ¿no? Porque la seguridad cero no existe, pero es verdad que los servicios de información de Policía Nacional que tenemos en España es un referente a nivel mundial, y los compañeros, lógicamente, peinan absolutamente cualquier espacio en el que se pueda estar expandiendo este delito tan grave que es el terrorismo. Y mucho, bueno, ahora también con la llegada de la inteligencia artificial, que a mí la verdad es que particularmente me da bastante miedo, pues ayuda a crear bots que aceleran y expanden la creación de estos mensajes radicales, por lo que finalmente llegan a esta gente que es muchísimo más permeable, los jóvenes, y que son los que realmente pasan muchísimas horas frente a las redes sociales con su teléfono móvil, en casa encerrados, con los videojuegos, etcétera. Y al final ese mensaje les va calando hasta que de ahí salen por porcentaje alguno que se radicaliza. Leía estos días la siguiente reflexión del excomisario general de Información de la Policía Nacional, el señor Germán Rodríguez. Decía: los terroristas del futuro ya viven entre nosotros. Entiendo que es porque el perfil de los detenidos, de los terroristas, ha cambiado en los últimos años. Sí, de hecho algunos incluso ya han nacido aquí. Es decir, el hecho de que vivan entre nosotros es porque son muy jóvenes, ya se les está radicalizando desde el interior, incluso desde el exterior, ayudado, como decimos, por la tecnología, y están aquí. En cuanto eso estalla, pues al final vemos que muchos pues son de segundas generaciones, incluso aquí en España. De ahí la importancia del trabajo policial que se hace. Cuando hablamos de yihadismo, damos también mucha importancia, por ejemplo, a la figura del retornado, es decir, aquella figura que regresa de combatir de lugares como Siria, como Irak, como Afganistán. No sé si hay muchos individuos de este tipo. A ver, hay muchos que, como decimos, que son permeables, que les interesa desde muy jóvenes radicalizarles, pero precisamente quien les radicaliza son estas personas que ya vienen radicalizadas y vienen retornadas a este país, es decir, viajan a estos países con esa curiosidad, con esa inquietud, se radicalizan más aún y es cuando vuelven para adoctrinar al resto. De hecho, la mayoría de las personas que han sido arrestadas en este año, de estas 112, ha sido por captación o adoctrinamiento precisamente del yihadismo a través de redes sociales. ¿Qué pasa? Que vemos que prácticamente la mitad o no entran en prisión o salen muy pronto, porque son delitos calificados como menos graves. O sea, habría que darle una vueltecita a esto, porque el adoctrinamiento en yihadismo sea un delito menos grave, pues vemos que apareja que las penas son muy reducidas, y más en personas que son muy jóvenes, que incluso ni siquiera llegan a tener antecedentes penales. En las últimas semanas hemos conocido también, a través de las redes sociales, no a través de las autoridades, incidentes en los que la policía se ha visto obligada a abatir a individuos que intentaban agredirles mientras proferían amenazas yihadistas. Sin embargo, ya digo que Interior ni lo reporta ni lo considera un atentado. Y yo me pregunto por qué. No sé si tienes la respuesta. Sí, mire, nosotros hemos visto cómo el Ministerio del Interior, de forma activa, además, incluso recibiendo presiones, ha intentado tapar incidentes yihadistas que hemos visto, por ejemplo, sin ir más lejos, a finales de noviembre en Madrid, concretamente en Vallecas, donde un individuo que estaba completamente radicalizado agredió con un arma blanca, es decir, acuchilló a 3 personas al azar por la calle, y horas después su propia familia alarmó, ¿no?, de que esta persona estaba fuera de sí. Cuando llegaron los primeros actuantes, vieron que esto se les escapaba, ¿no?, que era algo más que una persona simplemente agresiva, y finalmente tuvo que intervenir un subgrupo operativo antiterrorista de reacción, el SOAR, que pertenece a la UIP. Y bueno, pues fueron recibidos al grito de Alá es grande, rezando versos del Corán, una persona completamente radicalizada, y se lanzó contra ellos con un arma grande, de grandes dimensiones, un arma blanca, o sea, de toda Alá es grande, y tuvieron que intervenir y abrir fuego contra esta persona. Sabemos que se está investigando como yihadismo, se va a juzgar en la Audiencia Nacional, pero el señor Marlaska insiste en vivir en este mundo irreal que intenta hacer vivir a los demás y bueno, pues ocultarlo, pero para eso estamos nosotros, para informar a la población de lo que pasa, porque yo creo que al final los ciudadanos tienen derecho a saber lo que sucede en sus calles, y el ser ciudadano
quien tiene que decidir qué hacer con esa información, porque no se trata de alarmar, sino de informar. Y a mí me gusta mucho poner ejemplos. Si sabemos que hay un individuo que está raptando niños, por ejemplo, en una zona determinada, se debería avisar a la población, ¿no?, para que extremara las precauciones. Si es algo justo, lógico, pues esto mismo pasa con un delito tan grave como el terrorismo, que sabemos que mata personas. Le pregunta Rubén Arranz. ¿Qué tal? Nada, un par de preguntas condensadas en una. Hablaba de Marlaska. Yo quería preguntarle si la colaboración con terceros países es fluida o si algún tipo de política gubernamental la ha podido perjudicar en los últimos años. Y otra que yo creo que quizás está a pie de calle. Con la actual política migratoria y de extranjería, ¿resulta complejo contener la amenaza exterior, personas que se puedan colar en España y caer en actitudes como el yihadismo? Sí, es lo que hablábamos al principio. El hecho de no saber quién entra a un país es peligrosísimo, porque igual que te puede venir una persona con buenísimas intenciones, te puede venir una persona con unas intenciones terroríficas, ¿no? Como puede ser radicalizarse en el terrorismo, asentarse aquí con la finalidad de atentar, ¿no? Como hemos visto. Y a las cifras nos remitimos con los detenidos que ha habido y que ha subido exponencialmente. La colaboración con otros países es fundamental, con las policías de otros países como con los servicios de inteligencia. ¿Qué ocurre? Que aquí, con Marruecos, la información fluye o no dependiendo de todas estas mareas políticas que estamos viendo, ¿no? Y es una pena que al final la política se meta en la seguridad. Entonces, si no fluye esta información activamente entre países siempre, pues tendremos un problema. ¿Has notado que se haya resentido la colaboración, por ejemplo, con otros aliados como Estados Unidos? Bueno, ahí sí te digo la verdad, los compañeros de información son los que deberían notarlo, ¿no? A nosotros se nos escapa y bueno, quien lo vive son ellos, pero a día de hoy desconozco cómo son esas relaciones. Y con Marruecos, que es de donde realmente vienen estas personas, del norte de África, y a veces fluye y a veces no. Eduardo. No, has comentado antes que una de las formas que tienen ahora los yihadistas de comunicarse entre ellos son los videojuegos, que me ha dejado un poco impactado. ¿Y eso cómo lo hacen? Sí, hay videojuegos que son, digamos, tienen chat, ¿no? Entonces, esta gente que adoctrina a los jóvenes sabe que se pueden enviar mensajes desde ahí. Se crean un usuario, como si fuera un jugador más, y ahí va lanzando mensajes muy radicalizados para que vayan calando. Y lo que decíamos, por estadística, hay chavales, pues por una desestructuración familiar, por cualquier circunstancia, o que ya en sus propias familias ve a personas que están radicalizadas, pues al final caen, ¿no? Y estas personas saben que hay un nicho de mercado y ahí que van. Bueno, además que esas comunicaciones serán mucho más difícilmente detectables para vosotros que si son a través de un teléfono o de un ordenador normal, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final hay que adaptarse. Antes esto era impensable y bueno, pues lo que conocíamos como las investigaciones a la antigua usanza, pues van avanzando y los compañeros, en este caso de información, están completamente al día de todo ello y por eso digo que peinan absolutamente cualquier rastro que pueda dejar estas personas. Y por eso, precisamente usted lo decía, tiene que haber un acompañamiento legal, ¿no?, para facilitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues su labor en ese sentido. Laura García, portavoz de Jupol, le agradezco que haya atendido la llamada de este programa. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Es verdad, ¿no?, que hay un cierto tabú a la hora de hablar de determinadas cuestiones porque, bueno, si lo haces parece que te acusan de generar una alarma social, pero es que son datos que hay que poner de manifiesto. Estamos en cifras récord desde 2004. Bueno, y luego que aquí de repente sale un personaje con un cuchillo que intenta, que eso ha pasado en los últimos meses en varias ocasiones, intenta agredir a personas de que se encuentran por la calle al grito de Alá es grande, y el gobierno sistemáticamente desmiente que sea un acto de yihadismo. Dices, hombre, bueno, pues no sé, será una broma por el Día de los Inocentes, ¿no? No sé, en fin, es una cosa de locos, ¿no? La parte positiva es que a pesar de eso, los datos que tenemos son
montón de detenciones. No, claro. Ha habido muchas detenciones y no ha habido tantos atentados. Eso yo creo que pone de manifiesto que tenemos unos servicios de información, tanto en la policía y en la Guardia Civil, muy buenos, muy eficaces, porque es que es muy fácil matar y es muy fácil hacer. Yo lo pensaba viendo la terrible tragedia de Suiza, que simplemente con una bengalita puedes provocar un incendio y te llevas por delante a 50 personas. Y entonces hay que reconocer eso, porque trabajan con un gobierno, como decía Eduardo, y también es importante la comunicación, que niega siempre que hay problemas, que no sea yihadismo, y luego estoy convencido de que están teniendo dificultades por las políticas internacionales de este gobierno. Ahora mismo Estados Unidos está mucho más cerca de Marruecos que de España, y eso se tiene que notar. Y luego hay cosas, la famosa investigación sobre la hermandad musulmana que se hizo en Francia hace unos meses, que la publicó, si no me equivoco, Le Monde, y era muy interesante, porque lo que comentaba es que ellos han utilizado la táctica trotskista del entrismo para tomar el panorama asociativo. Entonces, de la primera generación de inmigrantes, los pies negros argelinos que llegaron y eran laicos, en Francia prácticamente laicos, lo que aprovecharon este tipo de organizaciones, la hermandad musulmana, por cierto, prohibida en países como Egipto, aprovecharon el malestar de la segunda generación, porque veía que no tenía oportunidades dentro de barrios que se getificaron, para radicalizar a una parte de los jóvenes y llevarles hacia el terreno del islamismo. A mí eso es una cosa que me preocupa. En España se habla mucho, por ejemplo, de lo que sucede con las bandas latinas a partir de la segunda generación, pero a mí eso me aterroriza en España, porque eso se puede derivar en atentados, en focos de marginalidad, que surjan de focos de marginalidad que son muy difíciles de controlar. Que precisamente los datos eran Cataluña, Madrid, Valencia, que por población eso es lógico, pero luego aparece Melilla. Melilla no es una de las, ni mucho menos de las ciudades más pobladas de España, y lo de Melilla, el problema viene por lo que tú comentas, que hay una población ya musulmana más estable y varias generaciones. Pero eso es un lío a medio plazo, ¿no? Porque es gente controlada por Marruecos y están invirtiendo en el cuerpo social de Melilla y de Ceuta. Va a ser igual zonas de Cataluña dentro de 20 años, van a ser lo que hoy es el barrio del Príncipe. Y entonces esos focos van a ser mucho más peligrosos. Hay que ver, por ejemplo, las celebraciones, no sé si habéis tenido ocasión de hacerlo, las celebraciones en Bruselas, en Bélgica, de la victoria de Marruecos en la Copa de África. Las imágenes en las calles son terribles. Bueno, el otro día en Berlín hubo cientos de heridos, decenas de heridos, y hospitalizados y detenidos, 30 policías heridos por las celebraciones de determinadas colectividades de la Nochevieja. Bueno, acordaos que en el año 2016 creo que fue, estaba todavía la inútil de Merkel en el poder, que es la culpable de todos los males que asolan a Alemania y Europa. Acordaos que hubo una cadena de violaciones múltiples protagonizadas por individuos de origen árabe. Y el gobierno alemán lo intentó ocultar. Lo tapó. Lo ocultó, dijo que era mentira, en fin, intentó desviar la atención, oficialmente lo negaron, y resulta, con el paso de los años nos hemos enterado que era verdad. Merkel es la peor política de este siglo, y mira que hay competencia en Europa. Estaba el otro día el concierto famoso es el de Año Nuevo de Viena, pero el 31 la Filarmónica de Berlín, que yo soy más partidario de la Filarmónica de Berlín, lo hace el 31 por la tarde, y allí estaba Merkel tan pancha Merkel y tan fue la contenta. culpable de que Europa tardase 5 o 6 años en salir de la gran recesión, frente a Estados Unidos, que tardó un año apenas un año y 2 o 3 meses, no llegó. Fijaos la diferencia, estamos hablando de la cuarta, de 4 veces el tiempo que tardó en salir de la recesión los Estados Unidos. Y además de todo eso, la persona que ha hundido en la miseria a Alemania, entre otras cosas, metiendo a 1 millón de inmigrantes sirios que han descompensado el panorama social en Alemania, y además de todo eso, prohibiendo las nucleares y originando un lío energético de 3 pares de nariz. O sea, Merkel es lo peor de lo peor. En las dos grandes cuestiones, que es Rusia y la inmigración, las dos grandes problemas que tiene ahora mismo la Unión Europea, Merkel ha sido mientras Schröder trabajaba para Gazprom. Es que al final realmente es el caballo de Troya metido en casa. Y Merkel se ha convertido en una expresidenta especialmente incómoda. No es un jarrón chino precisamente, no se baja del caballo. Y luego ella, claro, procede del este, y yo creo que en el fondo es una comunista
periodista, en fin, una agente encubierta de la Unión Soviética que ha trabajado, de la Unión Soviética y ahora de Rusia, que ha trabajado para los intereses de Rusia, porque la decadencia de Alemania es inimaginable hace 20 años, ¿no? Es una cosa... Bueno, hemos hablado de cómo afronta este 2026 el presidente del gobierno. No sé, Silvia, cómo dibuja la prensa el futuro a corto o medio plazo para Santiago Abascal y para Alberto Núñez Feijóo. La cuestión es que depende prácticamente de ellos. Fundamentalmente, y vamos a tener las próximas citas, febrero, marzo y junio, para saber por dónde puede ir el futuro en unas elecciones. Concedía Alberto Núñez Feijóo una entrevista a Servimedia en la que insistía en que él está convencido que estamos viviendo los últimos compases del sanchismo, que iremos en este 2026 a las urnas porque la situación dice que es insostenible, y lo creen por el calendario judicial del que hablábamos al comienzo de la tertulia y el rumbo que pueda tomar la investigación, sobre todo la financiación ilegal del Partido Socialista y el rescate de Plus Ultra. A esto habría que sumarle el papel de los socios que también mencionábamos, sumar después del tremendo batacazo, bueno, no batacazo, directamente es que no se presentó a las elecciones en Extremadura, Junts que vaya elevando el precio con Alianza Catalana, creciendo las encuestas de manera exponencial, y ahora el PNV, que parece que Bildu también le come la merienda en el País Vasco. Bueno, pues estas declaraciones de Feijóo te diré que no han sentado muy bien a todos los columnistas. Hay muchas críticas, sobre todo hoy en el diario ABC, y especialmente duro Ignacio Camacho, que le lanza un mensaje al líder de los populares. En vez de tanto vaticinar la inmediata caída del sanchismo, debería concentrarse en un proyecto alternativo. Lo que esperan sus votantes, dice, es que tenga listo un modelo para el momento decisivo. Y sobre Vox, bueno, Abascal no ha hablado en las últimas horas, pero lo hemos contado a lo largo de la mañana. Siguen los ataques por parte de los candidatos de Vox a las próximas elecciones, por ejemplo, Nolasco en Aragón. Todo como en 2025. Siguen comparando a Partido Popular y Partido Socialista como si fuesen lo mismo. Bueno, ¿entendéis que este año PP y Vox van a normalizar su relación o que van a seguir por el mismo camino? Hombre, pues deberían, porque es que esto no tiene que depender de lo que le guste a los dirigentes del PP o les incomode más. Son los votantes los que mandan. O sea, aquí no se trata de decirle a los votantes lo que tienen que votar hasta que salga lo que yo quiero para que yo me sienta cómodo. Si ahí hay dirigentes del PP que no se sienten cómodos pactando con Vox, pues que se vayan a su casa. Porque en el futuro inmediato la única manera que hay de acabar con Sánchez es a través del PP y de Vox. Y en el otro lado digo lo mismo. A mí me parece legítimo, y estamos en campaña electoral, que Nolasco critique a Azcón, faltaría más, y evidentemente a Vox meter en el mismo saco al PSOE y al PP desde el punto de vista electoral le está enfrentando y no lo va a dejar de hacer. Pero bueno, también hay que distinguir lo que es la batalla electoral y ese tipo de discursos, pero luego cuando hay resultados hay que saber interpretarlos. Y a Abascal le puede dar también mucho asco ahora a sus antiguos compañeros de partido. Pero y Vox también tiene derecho a tener un programa mucho más ambicioso o muy diferente al del PP, pero para conseguir las demandas de Vox lo primero es echar a Sánchez. Para forzar que el PP se aleje de la Agenda 2030 y de todas esas tonterías, que yo coincido con la crítica de Vox, a eso también la mejor manera es condicionar el futuro gobierno que haya después de Sánchez. Veremos el equilibrio de fuerzas, pero según se puede pronosticar, Vox va a estar muy fuerte. Entonces, lo lógico probablemente sería un gobierno de coalición, y si no, en cualquier caso, un pacto de legislatura en el que... Pero vamos, que no hay otra cosa, tanto para unos para otros, que ponerse de acuerdo. Y al que no le guste, pues que se vaya, porque no vamos a estar aquí convocando elecciones una y otra vez hasta, por ejemplo, hasta que los votantes de Extremadura hagan lo que María Guardiola quiera. No, además, María Guardiola tiene que hacer lo que los votantes de Extremadura le han dicho. Y en Aragón, Azcón y Nolasco tendrán que hacer lo que los votantes digan. No los votantes adaptarse, no, es que a mí Vox, y ya termino, de las exigencias de Vox en las autonomías, que a veces los dirigentes del PP ponen el grito en el cielo, a mí que me digan cuáles de esas exigencias de Vox son inasumibles para el Partido Popular o para el votante del Partido Popular. Yo no veo tanta diferencia. Creo que en los dirigentes se exagera
superan esas diferencias que luego en los votantes están mucho más diluidas. Pero es que Vox, entre otras cosas, por ejemplo, en Castilla y León propuso secar de subvenciones a sindicatos. Eso es fundamental, secar el sistema clientelar sanchista, que es el que realmente, que además se ha creado desde mucho antes, pero se ha engordado especialmente en esta última legislatura, en esta última etapa, que es lo que realmente da la fuerza o esa sensación de fuerza a un gobierno que desde el primer momento en 2023 ha sido débil. Pero luego hay una cosa, estoy de acuerdo con lo que comentaba Raúl, es decir, en un Estado de Derecho el votante es el que encarga al político, al representante, al elegido, que actúe en función de su deseo popular, y de verdad, no habría mejor noticia que alcanzaran los 210 escaños entre los dos partidos para proponer reformas estructurales serias. Dicho esto, hay algo con lo que coincido con Ignacio Camacho en ABC, no se puede limitar todo a la crítica a la corrupción. Hay que hablar de condiciones de vida. 1 de enero, 2 de enero... suben los consumos. La inflación está desbocada. A final de año se ha vuelto a desbocar la inflación. El españolito medio desde el año 94 ha visto como su sueldo ha crecido solamente un 2,4%, que es el segundo peor dato de los países de la OCDE. Mientras tanto, su poder adquisitivo merma. Mientras tanto, lo de la docena de huevos es un ejemplo perfecto. Y eso lo utilizó Trump también con los precios y lo hizo muy bien. Cuando vas al supermercado, cada día lo haces con un poco más de susto, porque mientras los sueldos en el sector privado, por ejemplo, no suben y en el público se sostiene el incremento con los tasazos, los impuestazos al sector privado, mientras tanto, ese señor que trabaja en el sector privado, al que no le actualizan el IPC porque la empresa está ahogada a impuestos, va al supermercado y ve que eso no funciona. Mientras tanto, reitero, sus retribuciones no suben 2,4% desde el año 94. Es una tragedia, es un drama. La media de los OCDE es que han aumentado en más de la mitad en ese tiempo. Y a mí me da la sensación de que ahí no llega el discurso del Partido Popular a la calle, al barrio, a las cuentas, a lo ahogados que están los españoles cada vez más a llegar a fin de mes. Y es verdad, el votante sanchista está movilizado, lo estaba también en el año 2023, pero creo que esa es su gran asignatura pendiente para este año, más que hablar de la decadencia de los estertores de un gobierno que morirá tarde o temprano, pero morirá o está muerto ya. Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular y Vox se van a entender siempre, porque el que no quiera entenderse con el otro, los electores le van a mandar al carajo en las siguientes elecciones que se celebren, y por tanto están obligados, condenados a entenderse el uno con el otro y el otro con el uno. Y el Partido Popular tiene que dejarse de tocar las narices a Vox, porque les puede pasar lo que le va a pasar a Guardiola, que le van a hacer sufrir, o sea, la van a llevar del ronzal por el suelo, la van a arrastrar durante varias semanas, le van a hacer pasar por 70 aros, y ¿para qué te metes en el lío de poner a parir a Abascal, a Vox? ¿Qué necesidad, no? Es decir, para que luego Abascal y Vox te pasen factura durante varias semanas. Es verdad que Vox va a darle el gobierno a la señora Guardiola, de eso no cabe ninguna duda, pero la van a humillar a modo y manera. ¿Y qué necesidad tenía Guardiola de tratar a Abascal? Bueno, Abascal en realidad era la foto del cartel electoral en Extremadura, ¿no? Aunque el candidato Fernández lo ha hecho francamente bien. ¿Qué necesidad tienes cuando tu enemigo es Gallardo, no es Abascal? En fin, en eso lo hace muy bien Isabel Díaz Ayuso. Ignora prácticamente a Vox, no se mete nunca con Vox, hace su discurso, acapara muy buena parte del discurso de Vox, y a las consecuencias me remito. El Partido Popular tiene mayoría absolutísima en la Comunidad de Madrid, y Vox es relevante en todas partes, y en Madrid no. Esa es una cuestión indiscutible. Y luego, pues es verdad, el Partido Popular tiene que hacer un lenguaje, trasladar a los ciudadanos sus proyectos con un lenguaje mucho más trivial, mucho más fácil de comprender. En fin, lo que no se han enterado en los partidos tradicionales es que el lenguaje de los políticos, los eufemismos, los estereotipos, los lugares comunes de los políticos provocan vomitón a la ciudadanía. Hay que hablar claro a los ciudadanos, que eso es lo que hace los partidos más a la derecha y más a la izquierda del panorama político. Y ahí tiene que cambiar la forma de dirigirse a los españoles del Partido Popular. Y desde luego hay que hablar de la inflación. Tenemos un punto más de inflación que la media europea. Alemania tiene un 2,4 de inflación, nosotros estamos en el 3, Francia el 0,9, Italia el 1,1. Es decir, de los países, de los motores de la zona euro, somos los campeones en inflación. Y eso es una de las cuestiones que tiene que afrontar el señor Feijóo, porque la gente, cuando va a comprar, ve que los precios se han disparado de manera exponencial, y cada vez
vez le llega va más justo a la hora de comprar, y eso está provocando, o sea, la inflación, a ver si nos enteramos de una vez, es una fábrica de pobres, es la fábrica más infalible de pobres que pueda haber. Entonces, pero lo que no puede ser es que se encuentre, de verdad, el Partido Popular con algo que de verdad lo puede explotar, récord de recaudación en un momento de inflación, con el IRPF los tipos que no se actualizan, y no lo explote, y no proponga un programa fiscal en el que diga la recaudación no es lo más importante, vamos a contener el déficit, pero a la vez vamos a crear impuestos más competitivos para que haya más empresas y para que usted, que a lo mejor está sufriendo en el sector privado, a lo mejor pueda ser emprendedor. Y hay que empezar a hablar del esfuerzo, hay que empezar a hablar de lo que entiende la gente de la calle, es decir, tú te levantas por la mañana pronto, no te preocupes, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para no perjudicarte con impuestos, para pagar y a los que no trabajan. Sí, a lo mejor lo que hay que hacer es bajar el IVA, que el IVA hay que recordar que cuando llegó Zapatero al poder, o sea, ahora damos por sentado que el IVA tiene que ser del 21%. Dices, oye, pues sí, el 21%, por narices, es lo más normal del mundo. No, cuando llegó Zapatero al poder, el IVA era del 16%, 5 puntos menos. Y ese impuesto no es progresivo, ese lo paga igual Amancio Ortega que el tío más pobre que haya en España. Es decir, en fin, hay que mirar las cosas. Pero más allá de la corrupción, tiene que lanzar una propuesta, un compromiso, un contrato, de un plan de regeneración y recuperación económica, en el que además puede incluir muchas de las medidas que reclama Vox. Si tanto les preocupa a Vox, en vez de criticarles y además, si ellos piensan en términos de votantes y de recuperar, si tú estás criticando a Vox y a los votantes de Vox, les enfadas más, sedúcelos. Claro. Lo que tienes que hacer es coger muchas de las cosas que defiende Vox, que efectivamente, tal cual. Lo que hace Isabel Díaz Ayuso, pero en cualquiera de los casos... También es más fácil hacerlo cuando estás gobernando que cuando estás en la oposición y puedes realmente ejecutar aquello que prometes. En cualquier caso, el Partido Popular es complicado. Déjame apuntar una última cosa en esto, porque vamos a ver qué pasa en Andalucía. Yo creo que el resultado de Andalucía va a ser muy determinante también en la relación PP-Vox, porque yo no tengo nada claro que vaya a haber mayoría absoluta. No, yo tampoco. En cualquier caso, mira, ahora que mencionas Andalucía, hizo Moreno Murillo una reflexión muy interesante hace unos días, creo que cuando vino a Madrid para participar en la junta directiva del PP, dijo algo así como Vox empezará a perder apoyos cuando entren los gobiernos regionales, y Jorge Azcón días después en el diario El Mundo se manifestó en términos parecidos, señalando, claro, es que Vox, digamos, tiene más apoyos porque no gobierna y es muy fácil gobernar desde la oposición y condicionar el apoyo. Por eso se fueron, y es una jugada que le ha salido muy bien. Es más fácil, pero precisamente por eso, desde la perspectiva del Partido Popular, no sería inteligente ofrecerles gobiernos de coalición, sobre todo teniendo en cuenta que no... Pero es que Abascal te va a decir que Tururú, que por aquí se va a Madrid. Vamos a ver, Abascal Abascal no aspira a ser la muletilla del Partido Popular. Abascal aspira a sorpasar al PP, como en su día aspiró Podemos a sorpasar al Partido Socialista. Yo lo veo muy complicado a medio corto plazo. Ya, pero es una manera, pero ahora que hablamos de estrategia y de comunicación política, es una manera de obligarles a que se retraten. Pero antes de las generales no van a entrar. Sí, lo sé. Y después de las generales, Abascal, pero que lo ofrezca, pero Abascal no va a entrar en el gobierno de España, y si entra será para irse al año. Y acordaos del día que os lo digo. Acordaos... En fin, si todos guardarlo en el disco duro. Si todos entendemos... No, ojo como llega el 20% del voto en las encuestas. Ojo, porque ahí se va a empezar a hablar de sorpasos. Aquí el problema que va a tener el Partido Popular en las elecciones en Aragón, que tiene un candidato extraordinario, que es Jorge Azcón, en Castilla y León, que tiene otro candidato extraordinario, y en Andalucía, que tienen a Juanma Moreno, que es un puto crack, hablando mal y pronto, va a ser que Vox está muy fuerte y que Vox va a impedir con toda seguridad la mayoría absoluta, desde luego, en Aragón, en Castilla y León, y vamos a ver qué pasa en Andalucía, porque Vox está más cerca del 20% que del 15%, y eso le va y eso va a generar también un debate tremendo. Eso es lo que quiere también Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez quiere fomentar a Vox para que en las elecciones generales pues se pudiera dar el milagro de que él ganase las elecciones generales, el Partido Popular estuviera muy fuerte, Vox muy fuerte, gobernasen de calle entre ellos dos. Repetir lo del 23, tal cual.
repetir lo del 23. Para poner al Partido Popular frente al dilema de tener que gobernar con los malos malísimos de Vox. ¿No? Pero esa estrategia de Sánchez, para que funcione, depende únicamente de la torpeza del PP y de Vox. Si son listos, no le funciona. Lo que no perdonaría el votante es lo que no le perdonó el marianismo, es decir, desperdiciar una mayoría absoluta, aunque sea de dos partidos coligados, aunque sea dos partidos que hacen un pan de vestidura. A lo que yo me refería, ya sé que Vox no va a entrar en los gobiernos regionales porque le ha ido muy bien esa estrategia, pero precisamente por eso, es decir, si ellos hacen política equiparando a Partido Popular y Partido Socialista y diciendo que los ciudadanos son víctimas de las políticas que ha impuesto el bipartidismo durante años, ofréceles la posibilidad de cambiar esas políticas desde dentro. Y si no quieren, ya tendrás un argumento para dirigirte a sus votantes. A eso es a lo que yo me refiero. Es decir, que el Partido Popular haga política, que es precisamente aquello que en muchas ocasiones se le afea, que se dedica demasiado a la gestión y que falla luego a la hora de hacer política o comunicación política, podríamos decir. Pero bueno, en fin, veremos cómo resuelven ese entuerto. En cualquier caso, Alberto Núñez Feijóo, yo creo que ahora tiene que hacer mucha pedagogía porque va a ser presidente del gobierno. O sea, eso yo creo que mucha gente la ha despreciado a Alberto Núñez Feijóo. Y yo siempre digo, Alberto Núñez Feijóo es el único político de los que están en activo en este país que puede presumir de haber ganado todas las elecciones a las que se ha presentado. Eso nadie del panorama español actual puede jactarse. Nadie. Es decir, nadie tiene ese currículum. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo ahora lo que tiene que hacer es pedagogía a los españoles, porque es el seguro nuevo presidente del gobierno y tiene que explicar a los españoles su programa y hacer un programa ilusionante, ¿no? Lo que hablaba antes Raúl, ¿no? Es decir, hacer un programa que ponga cachondos a los españoles. Bueno, Luis, cambiando radicalmente de tercio, hemos preguntado esta mañana a nuestros oyentes por lo ocurrido en Suiza, por esa tragedia en Año Nuevo. Parece que las causas obedecen a una imprudencia, podríamos decir, con elementos pirotécnicos, y hemos preguntado si precisamente habría que restringir el uso de determinados aparatos para que no se reproduzcan tragedias como esta. Eso es, os tengo que contar que hay mucha división entre los oyentes. Algunos creen que el uso de petardos, cohetes o fuegos artificiales deberían estar más regulados, ya que consideran que jugar con pólvora es peligroso no solo por los accidentes, sino también por las molestias que causa a personas mayores o a los animales. Otros creen que nos hemos vuelto muy blanditos y que no hay ninguna necesidad de prohibirlo. Una pausa y las escuchamos. Venga, Luis, vamos con esas opiniones. Empezamos, si os parece, con José Antonio de Sevilla. Él está totalmente en contra de utilizar cohetes o petardos y por eso pide a las instituciones que actúen de verdad. Denuncia que si te queman la casa o el coche, muy poca gente se hace responsable. También Isabel, desde Galicia, insiste en que forma parte de nuestra cultura y pone como, por ejemplo, las fallas de Valencia o las fiestas tradicionales de cualquier pueblo de España. Lo próximo, dice, será prohibir los tambores en Semana Santa. Vamos a escucharles. El material pirotécnico me parece el uso pues estupendo, porque siempre es un motivo de celebración y de fiesta. Lo único que hay que hacerlo bajo una responsabilidad individual, de la cual el pensamiento woke, por lo visto, se empeña en que no sea así. Debería estar prohibido en todas las ciudades del mundo, no solo de España, sino del mundo. Y yo, que vivo en Alcalá de Henares, hace unos días nos despertamos con la buena noticia de que la alcaldesa Judith había prohibido todo tipo de pirotecnia durante las fiestas en Alcalá de Henares. Así que invito al resto de alcaldes a que sigan el ejemplo de Judith y lo prohíban, porque me parece algo terrible. Me parece que es una actividad o un entretenimiento de los más absurdos que hay. En los sitios de reunión masiva como ese restaurante o discoteca de Suiza, tenían que tener los camareros o varios un extintor a mano. Van a quitar todas las tradiciones. Al final no vamos a poder ir a Valencia a su día grande. Tampoco vamos a poder ir en Semana Santa porque hace ruido los tambores. No, señor, esto no se trata de defender a los niños, porque todos hemos llevado a nuestros niños a fiestas, a ferias, donde se tiraban cohetes, petardos, y ahí no ha pasado nada. Yo creo que el restringir, controlar el uso de pirotecnia en España es como poner puertas al campo. Está muy arraigado en nuestra cultura.
Bueno, es un debate desde luego polémico porque se entrelazan, claro, la libertad individual con la seguridad colectiva y... Sí, pero hay que matizar, que yo creo que se habla de prohibirlos en espacios interiores. Sí. Quiero decir, no es lo mismo tirar un petardo en la calle, que puede molestar a la gente, pero solo molestas que encender bengalitas en el sótano de un sitio encima de madera y todo el mundo con ropa de esquí, que es inflamables, que es una locura. ¿Acordáis cuando se celebró la mascleta en Madrid-Río y el hoy presidente de Renfe subió una foto diciendo que un pato había fallecido como consecuencia del susto de las explosiones? Lo que sí debería estar regularizado, de mejor modo al menos, es el uso de petardos, de bengalas por parte de menores. Esta Nochevieja también en Berlín, varios menores, al menos una decena de menores, han tenido heridas graves, han perdido parte de las manos por utilizar este tipo de pirotecnia, y eso sí debería estar más regulado, y lo vemos habitualmente también, no sé si de manera habitual, pero se ven casos también aquí en España. Yo creo que tendría que estar muy limitado el uso. Muy limitado porque, en fin, es que, fíjate, es que hay niños que pierden extremidades, ¿no? Es una cosa terrible, tiene que ser una cosa para profesionales que son los que saben manejarlos, son los que saben evitar el peligro que naturalmente tiene un artefacto pirotécnico, y se acabó. Y yo, si Judith Piqué, la alcaldesa de Alcalá, que es magnífica, ha hecho eso, pues estoy de acuerdo con ella. Bueno, hemos superado las 10 en punto de la mañana. Enseguida vamos a conocer la última hora, pero antes hacemos una parada en el Corte Inglés. Los Reyes Magos ya están en camino, niños y niñas esperan ansiosos sus regalos y Gaspar, Melchor y Baltasar continúan localizando juguetes a toda prisa porque siempre hay alguno que se resiste, un juguete de última hora que no se encuentra fácilmente. Por eso queremos recordarles a sus majestades de Oriente que en el Corte Inglés están todos los juguetes preferidos de los peques, de los que más se piden en sus cartas, como la muñeca Barbie, los juegos Lego y Playmobil, coches Hot Wheels, muñecos de Stitch y de otros personajes favoritos de los más peques. Los mejores juguetes y de los más pedidos estas Navidades. Y para quienes fueron previsores y adelantaron sus compras de juguetes, en Hipercor y en el Corte Inglés, en la promoción del 25% de regalo, ahora es el momento de canjear sus cupones. Tenedlo muy presente y que no se os pase la fecha, porque hasta el 4 de enero se pueden descontar el importe de los cupones en nuevas compras de juguetes, algo que supone un ahorro muy interesante de cara a estos últimos juguetes que los Reyes Magos tienen que comprar. Así es que Gaspar, Melchor y Baltasar, no le deis más vueltas, los juguetes que buscáis, incluso esos tan difíciles de encontrar, están en el Corte Inglés. Y podéis conseguirlos en sus tiendas y también a través de su web y su app. Sergio, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. ¿Por dónde pasa la actualidad hasta ahora? Iba a ser un día tranquilo en lo político hoy, pero ha cambiado a lo largo de esta mañana. Sabemos que Feijóo remitirá a la jueza de la Dana toda su conversación con Mazón a través de otro acta notarial y que declara como testigo ante la jueza precisamente el 9 de enero. Hoy en Televisión Española, la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha lanzado una fuerte acusación al líder popular. Hay una parte que es evidentísima. El señor Mazón le explicó claramente cuáles eran los niveles de colaboración que estaba llevando a cabo el Gobierno de España con la Comunidad Valenciana. Yo no puedo más que pensar que el señor Feijóo le hizo cambiar de estrategia al señor Mazón en toda esta catástrofe. Fue apenas 48 horas cuando el señor Feijóo llega el 31 de octubre a Valencia, nos miente a todos en la cara, nos dice que había estado informado en tiempo real desde el día 28, cosa que es falsa, y de repente cambia totalmente la estrategia. El señor Mazón diciendo que el gobierno no está colaborando, que no está haciendo nada. A mí me gustaría que explicara qué es lo que le movió al señor Feijóo para que el señor Mazón cambiara esa estrategia. Pero si lo que hace Carlos Mazón es darle las gracias al gobierno de España inmediatamente después de estar con Feijóo. Pero y es que además... En contra, y además generando un cabreo tremendo en Alberto Núñez Feijóo. De cualquier forma, la juez roja de Catarroja, como la llama acertadamente Federico, ¿qué cojones, qué narices, perdón, pinta llamando a declarar a Feijóo? ¿Qué tiene que ver Feijóo en esta fiesta? ¿Me lo podéis explicar? Sí. Salvo que sea una llamada política para intentar desacreditar al futuro presidente del gobierno de este país. Es una cosa, lo de la juez roja de Catarroja a mí me deja estupefacto. Yo no sé qué está investigando. ¿Qué está investigando? ¿La estrategia del Partido Popular 2 días después? Eso es materia de investigación judicial. ¿Qué pinta Feijóo en esta feria si no tiene competencias ejecutivas en nada? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es un acto, pues es un acto hecho a sabiendas y todo el mundo entenderá lo que quiero decir. Insistía además Pilar Bernabé en que pidan perdón otra vez por decir que la UME y el Ejército no estuvieron presentes, incluso, dice, la mañana siguiente del trágico suceso. No, es que no estuvieron.
No, tardaron 5 días solo. Vamos a ver, en Paiporta habían pasado 4 días cuando la famosa visita y allí no había ido ni Dios. Ni la UME, ni la MEU, ni nada. O sea, ni policías, ni... Oye, incluso los militares que quisieron ir y que se lo pidieron a la ministra de Defensa, no se les permitió acudir. Pero es que el relato de la Dana ejemplifica hasta qué punto la propaganda del gobierno de Pedro Sánchez y sus terminales mediáticas ha impactado sobre la opinión pública, porque en realidad ahora se juzga una comida y unas horas antes de la tormenta, cuando en los días posteriores a la Dana lo que se hablaba es de que no había nadie sobre las calles, ni bomberos, ni la UME, ni policía. Pero ahí... y había una respuesta completamente nula de primeros Porque no ha habido respuesta de la oposición a esa narrativa. Recordad el discurso. Pero aquí hemos estado casi 8 meses que el asunto era sobre todo, que el único interés era ver si se podía averiguar que Carlos Mazón y la periodista habían tenido relaciones, así de claro. O sea, la prensa es que parece que todo lo que explicaba lo que pasó en Valencia es que después de comer se fueron a echar un casquete, hablando claro. Ha habido una manipulación de los hechos evidente, y esto evidentemente no exonera a Carlos Mazón, pero la Dana ocurrió un martes. Yo recuerdo perfectamente que aquí contamos que el primer contingente militar se desplegó el viernes. 500 efectivos. 3 días después, 500 efectivos. Es que nosotros lo hemos vivido. Vanessa Vallecillo lo ha contado estupendamente en el documental que pueden ver en nuestro perfil de YouTube, en redes sociales, pero es que Sergio y yo, por ejemplo, también estuvimos allí en los días posteriores a la Dana. Recuerdo, Sergio, que visitamos muchos municipios y a mí no se me olvidará, por ejemplo, llegar a uno de ellos, Aldaya, hablar con los vecinos una semana después, y nos decían, no, el ejército ha llegado hoy. Y ver a militares barriendo las calles con escobas. Una semana después. Recordaréis que hubo gente que llegó de otros puntos de España y lo que les decía a los vecinos es que los primeros que habían visto eran los que habían venido con la furgoneta o con las bolsas cruzando el puente. Los voluntarios. Eso es. Efectivamente. Bueno, es que llegaron antes de militares franceses y policías franceses, y hay que recordar que fue el rey el primero que puso o ofreció a la Guardia Real para ir a ayudar a la zona, y a raíz de ahí sí fue cuando el Ministerio de Defensa se activó. Y además ahí tú no puedes decir, porque en cuanto a la prevención nunca sabremos si se podría haber, quiero decir, que si se hubiesen mandado más mensajes o si hubiese funcionado mejor el centro de emergencias, que por cierto, yo entiendo que un centro de emergencias tiene que funcionar bien, esté el presidente en una comida o esté donde esté, porque si tiene que estar el presidente autonómico en todo para que funcione, pues entonces este sector público que tanto elogiamos es un desastre. Pero es que ese tenía que ser el debate actual. Claro, pero quiero decir que eso queda un margen de debate. No sabemos qué habría pasado si se hubiesen hecho las cosas mejor en las horas previas. Pero en lo que pasó en las horas posteriores no cabe debate. Se podía haber hecho mejor, no se hizo, se abandonó durante prácticamente una semana a los afectados, y ahí hay responsables claros. Y los responsables, claro, ya no están solo en la Generalidad Valenciana, sino que también están en el Gobierno de España. Por eso todo el foco se centra en que si en la comida, el parking, y en lo que hicieron después de comer Mazón y la periodista, que es algo absolutamente irrelevante en este momento. Y sin embargo, lo que pasó después, que es lo relevante, nadie dice nada. Pero esta juez llama a declarar como testigo a Feijóo, que no tenía ni arte ni parte en esta cuestión, porque, insisto, no tiene ni una sola competencia ejecutiva. ¿Y por qué no ha llamado a declarar como testigo a la exministra Rivera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea? ¿Por qué? ¿Me lo podéis explicar? Porque esa señora sí que tenía competencias en la materia. Es la que impidió desbrozar el barranco. Una obra que ya estaba, que la paró, que estaba presupuestada. Es la que se ha cargado todas las presas que hay en la Comunidad Valenciana. Esa es una responsabilidad clara. Y no la llamas como testigo, como mínimo como testigo. O si atendemos, por cerrar este asunto, a lo que sucedió aquella tarde, porque en teoría es lo que está investigando, a las comunicaciones con María Jesús Montero, que era la persona que presidía el comité de crisis en ausencia de Pedro Sánchez, que estaba en la India con Begoña Gómez. Bueno, más asuntos, Sergio. Más asuntos, Dani. En unos minutos va a hablar la que se está convirtiendo también en protagonista estos días, Pilar Alegría, en un desayuno informativo, pero no lo va a hacer como portavoz, recordemos ya, sino como secretaria general del PSOE en Aragón. Veremos si le pregunta por los escándalos de acoso que rodean al partido, el último, el de una edil socialista que ha denunciado por acoso laboral al delegado del gobierno en Extremadura. En cualquier caso, hoy los socialistas abordan otro caso, el del municipio valenciano de Almusafes. Leticia Barquín.
Ferraz aborda la denuncia de acoso sexual y laboral de Toni González, alcalde del municipio, que ha sido expulsado del partido tras la denuncia de una trabajadora. Hoy declara de manera telemática en el canal habilitado por el PSOE para tramitar las denuncias. Suspendido de militancia y de sus responsabilidades orgánicas en el partido, aunque continúa como alcalde del municipio, defiende su presunción de inocencia y sostiene que no se le ha trasladado ninguna prueba que sustente la denuncia por acoso sexual. En cuanto al presunto acoso laboral, asegura que no puede darse, ya que la denunciante no depende jerárquicamente de él y trabaja en una empresa pública de la que no es director. Este caso no es aislado, se suma a la denuncia por acoso laboral que se ha hecho pública contra José Luis Quintana, el hombre de Sánchez en Extremadura. Actualmente pilota el partido como presidente de la comisión gestora tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. Es acusado de haber maniobrado en la sombra para forzar el despido de la denunciante de su puesto técnico en la sede regional de Mérida, con amenazas telefónicas y difamaciones. Por ahora, sobre este último caso que ha salido a la luz, no hay reacción desde la Dirección Federal, aunque vuelve a poner en entredicho los criterios del PSOE a la hora de designar cargos. Bueno, ya está por aquí y tengo el placer de saludar a Isabel González. ¿Qué tal, Isabel? Feliz año, Isa. A todos los oyentes. Vamos a abordar nuestra crónica rosa durante la próxima hora, y además hoy por fin es viernes y hablaremos de todo lo que hay que hacer para este día estar tranquilito y sobre todo, pues eso, no cometer más excesos de los que ya llevamos encima. Ya os avanzo que tenemos roscón del pan nuestro, que todos los años nos trae media docena de roscones y se han adelantado los Reyes Magos, así que el de nata ya está ahí para que le hinquemos el diente. Y Paloma Barrientos ha traído panetone, o sea que ya te digo, vamos a ponernos una fecha tope que será el 20 de enero. El 20 de enero. Ahí empiezan los Juegos del Hambre, vale. Si os parece. Bueno, lo podemos, 20 de enero ya martes, lo alargamos además a febrero. Por febrero. Para 10 días. Eso es, ya lo de aprender inglés, dejar de fumar y dejar de comer, ya lo ponemos para febrero, que tiene menos días y cuesta menos además. Bueno, nosotros efectivamente, lo estábamos diciendo, ¿verdad? Tenemos que hablar del vestido de Pedroche, de las campanadas, de la competición que hubo y que ganó Televisión Española por goleada. Hay que decir que hicieron un 34% en la 1 frente al 22,8% que se han llevado en Antena 3. Han perdido bastantes puntos respecto a ocasiones anteriores, pero bueno, también es verdad que no era nada sorprendente ni nada novedoso, y lo de Estopa con Chenoa pues sí que lo era, a pesar de que a mí me pareció bastante básico, ¿no? Lo de... Pues yo fui uno de esos que caíste. Yo también. Que el año pasado estábamos en Antena 3 y este año... ¿Y qué te pareció? ¿No te pareció pues demasiado me pareció, para banal? ser Televisión Española, me pareció bastante inofensivo. Pero la verdad, ellos pasan, antes de las campanadas hubo un programa con actuaciones musicales. A mí es que muy ellos bien me caen bien. Pero era un poco aburrido lo de las actuaciones musicales. Muy bonito, es verdad, Lola Índigo cantando la de Verde de Manzanita, pero... Amaya Montero. Pero, bueno, ese programa estaba bien, muy bien hecho, porque los escenarios, o sea... Pero después de la cena, ya que está, a ver, la gente como yo que es aburrida, que se va a la cama pronto, que dice ya son las 11:15, hasta las campanadas estoy esperando no quedarme dormido y ver ahí... Yo de Pedroche siempre digo que lo que me gusta es el vestido, la puesta en escena, y lo que me disgusta es el mensaje, ¿no? Me parece que no tiene que aportar nada, si basta con que se quite la capa y todos allí pendientes de dónde empieza la tela y dónde acaba la tela, ¿no? Si eso lo decimos cualquiera de los... Bueno, sí, puede ser, bueno, también masculinos que estamos aquí. Y de qué color es el smoking de Chicote, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero bueno, es verdad que este año, como era el mensaje para las víctimas del cáncer y para los familiares, pues de alguna manera a mí me tocó un poco más el corazón que cuando habla de la leche materna. Tiene más lógica para mí, o tiene más recorrido del que pudiera tener en ocasiones anteriores. Ahora comentamos entre todos los de Crónica Rosa qué les ha parecido todo lo que pudimos ver, todo lo que pudimos intuir debajo de lo que no se veía. Y como digo, lo de la 1 tampoco es que haya que destacarlo demasiado, no por el vestido de Chenoa, que era un espectáculo, quitando algunos pespuntes, sino por un mensaje tan banal y tan básico, y una frase que va a pasar a la historia. Vamos a explicar lo de las campanadas, aunque los españoles no somos gilipollas, con perdón, que es algo que dijo uno de los... Sí, pero es que todavía hay gente que se equivoca, entonces sí que hay que expliar lo de las campanadas, claro. Y punto. Oye, pero Isabel, a mí que me caen bien los Estopa, eso del smoking con zapatillas blancas, ya. Eso de verdad, eso sí que debería estar prohibido y no respetado. Sí, pero eso trasciende a Estopa, lamentablemente. Sí. En fin, hablaremos de eso. Lo ha mencionado Silvia, lo de Amaya Montero, porque ya empiezan a sonar los parecidos razonables, ¿vale? Pero no me refiero al parecido razonable del vestido de Amaya con el oso famoso de la cabalgata que tenía el cuello torcido. Me refiero a lo musical.
Parece que hay indicio de plagio y ahora lo comprobaremos escuchando cada momento. Y luego tenemos ya pareja de este año 2026. No son Paquirrín y Lola. Se trata de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores. Ya hay confirmación oficial. Hay fotografía más posando con los hijos de ella, de esta pareja que a mí me parece maravillosa. No sé cuál de los dos es más guapo, no sé cuál de los dos es más estiloso. Y Quique es un tipazo del 9, es de las mejores personas que yo he conocido en el mundo del fútbol, de largo, o sea, es un tipazo. ¿Y has podido tú localizar, porque llevamos ya 2 semanas intentando saber cuál es la relación entre los dos, no, dónde empieza? Yo me pierdo, no me lo sé, porque tuve una relación muy larga con una amiga mía y llevaba teóricamente sin pareja un tiempo, ¿no? Yo no me lo sé, pero él es un tipazo. Sí. Ella va a estrenar ahora una serie o algo. Vi una promoción. Que va a presentar a lo mejor lo de la decoración. Es que de actriz. Ah, bueno, pues mira. Sí. Y luego Laurence Debré. Ayer me lo mandaba Dani y decía, mira, ya tienes carne para mañana. La novia de Juan Carlos I. Una vez más, tenemos que hablar de esta señora. Bueno, yo lo de la novia no lo digo, ¿vale? No, pero ya lo sé, que tú te mojas mucho con eso, pero el titular... Algo sé de la historia de Juan Carlos. Entonces, ahora les saqué yo las cuentas, OK Diario, las cuentas en paraísos fiscales y el cobro de comisiones, y es la actual pareja, no sé en qué modo y manera, porque, en fin, pero con 88 años es todo más complicado. Literaria pero... es, ¿no? ¿Es algo más que pareja literaria? Sí. Y el marido de ella entonces está como el de la tienda de campaña, bueno, el de Corina. Os recuerdo que en Botswana, en la célebre cacería, estaba Corina, su hijo Alexander, don Juan Carlos, los escoltas y el exmarido de Corina. Sí. Bueno, pues oye, pues mira, una Modern Family, podemos decir también. Bueno, pues todo esto. Venga, pues contigo se queda nuestra audiencia hasta las 12, Isa. Nosotros lo dejamos aquí. Eduardo, Rubén, Raúl, gracias por habernos acompañado en esta primera tertulia. A ti, Silvia, te espero el lunes aquí a las 7. Mañana, pero es viernes. No, el lunes. Y a nuestra audiencia, por supuesto, también. Hasta entonces, adiós. Es La Mañana de Federico. Es Radio.